Las tasas de retorno en Uruguay no son malas, tienen un patrón raro en que los retornos se tienden a concentrar al final del proceso. Es decir, si yo me paro al principio del proceso de toma de decisiones, de educarme, veo un proceso en el cual los retornos son más o menos, le diría yo, hasta que viene el final de la educación terciaria y el título da una tasa de retorno muy interesante, por lo menos en promedio, ¿verdad? Entonces puede tener una dispersión muy grande. Pero claro, uno tiene que, al evaluar ese proyecto, tiene que decir, bueno, cuáles son las probabilidades de que yo efectivamente termine, ¿verdad? Etcétera. Entonces, termina siendo una inversión riesgosa. La inversión en educación en Uruguay es una inversión riesgosa. Y es una inversión riesgosa, entre otras cosas, porque como vamos a ver, y es un tema que preocupante, hay problemas de empleo, de empleabilidad de las personas con alto nivel educativo. Y además hay un problema en la distribución salarial en el sentido de que detectamos pisos salariales que implican que las personas que se educan poco tienen niveles de salario relativamente seguros, en cambio las personas que se educan mucho enfrentan gran incertidumbre. Entonces yo tengo un proyecto acá que por un momento es seguro, y de repente se vuelve muy riesgoso. Voy a hablar de todo esto más adelante, pero, y acá, y con esto voy a terminar, no ahora, un rato más, es el vínculo de todo esto con el crecimiento, ¿sí? Si hacemos menos inversión en capital humano, la tasa de crecimiento potencial de Uruguay va a ser más baja. Yo le diría que eso no lo estamos viendo porque estamos en el medio de un boom de precios de bienes de exportación que lleva a que tengamos un proceso de crecimiento, si ustedes quieren, un economista diría intensivo en tierra, y no intensivo en capital humano. Entonces el capital humano está como, digamos, escondido, esperando que se acabe este boom para decirnos, no confíen en el capital humano, porque ahí no está habiendo ni calidad, ni crecimiento en cantidad, y todos estos problemas que estamos hablando ahora. Eso lo vamos a ver cuando China empieza a estornudar, que en algún momento va a pasar, no me animo a predecir cuándo, pero en algún momento va a pasar, que va a tener algún problema. Bien, la siguiente. Acá tiene lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Fíjense ustedes que esta es la tendencia. Acá, si ustedes miran el eje horizontal, tienen los años de nacimiento de las distintas generaciones, partiendo en 1918. Y lo que tienen ustedes ahí es la diferencia respecto del nivel educativo inicial, ¿sí? O sea, que más o menos el nivel educativo inicial era como 5 años promedio, entonces tienen el crecimiento a partir de ahí. Y como ustedes ven, Uruguay está en un nivel que es un poquito inferior a 10 años y medio, estancado. Ahora, ustedes me podrían decir, ¿verdad? Este número en algún momento va a tender a estabilizarse, porque por último hay un máximo, ¿no? Uno estudia, no sé, 18 años, o la gran mayoría de las personas, pero esto está muy lejos y está muy lejos también del máximo de los países desarrollados. Entonces y como ustedes ven, esto no es una cosa reciente, es una cosa ya de bastante larga data. Si ustedes se ponen a ver, esto partió en las generaciones nacidas en los 60. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? No, está bien. ¿No? ¿Comparando qué? No, esto es la educación de las generaciones uruguayas, la educación promedio, una base como 5 años, y una estabilización en torno a los 10 años y algo,
como decía, un estancamiento que empieza en la generación del 60, o sea, un estancamiento que ya tiene raíces profundas, digamos. O sea, no es una cosa que acaba de aparecer, nos acabamos de dar cuenta, entonces quizás si movemos un par de perillas podemos salir del problema. Ya es algo más profundo. La siguiente. Entonces, cuando uno empieza a mirar números, empieza a comparar, la comparación con Chile a mí me sale natural porque he investigado los mismos temas en Chile con la misma metodología, me sale fácil. Quizás habría que hacer la misma investigación en otros países y los invito a hacerlo, digamos. Así que yo creo que acá hay mucha investigación por hacer. Pero una pregunta interesante que uno podría hacerse es ¿cuándo se cruzaron las curvas de Uruguay y Chile? Y se cruzaron hace mucho tiempo. Por eso le digo, esto no es una cosa reciente. Se cruzaron en las generaciones nacidas en los 50, en mi generación. O sea, esto nos habla de... Los economistas siempre cuando estudiamos la involución económica del Uruguay, me acuerdo que Mariano Grondona hablaba de que los países se desarrollan, pero que Argentina y Uruguay se habían arrollado. Cuando buscamos los orígenes de ese problema, en términos numéricos terminamos encontrándolos en los 50, cuando se acaba el largo boom de las exportaciones que parte con la Segunda Guerra Mundial y sigue con la Guerra de Corea. Bueno, acá nos encontramos que hay un indicador social que también empieza a tener una evolución preocupante en el mismo momento para aquellos nacidos. Esto quiere decir que ellos, cuando estamos hablando de los nacidos en los 50, o sea, gente que entró en el sistema educativo en los 60 y en los 70, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí la curva de Chile y de Uruguay empieza a diverger cada vez más. Ustedes vieron, Uruguay se estancó, Chile sigue creciendo. Chile se estabilizará en 13 en algún momento, que es el número de los países desarrollados. 1 año y medio de diferencia promedio hay entre las generaciones nacidas en los 80 en Uruguay y en Chile, que es mucho. Bueno, la próxima. Bueno, acá yo les voy a mostrar una serie de gráficos que capaz que algunos me van a querer pegar, pero lo que quiero al final mostrarles es que yo no les voy a dar opiniones acá. Esto tiene un sustento en los números. Quizás tengo éxito en explicarles exactamente cómo leer los números, quizás no. Por eso yo les voy a sacar la gráfica para decir que los marea en un momento y voy a tratar de decirle qué concluyo yo de esta gráfica. Pero ahora estoy pasando a el tema de del mercado de trabajo. Y me pregunto qué pasa con los ingresos de personas con distinto nivel educativo y cuál es la película. ¿Sí? Y lo que yo hago aquí es una metodología que para los economistas es tradicional, que es tratar de mirar cómo ha evolucionado la distribución del ingreso, pero no la distribución del ingreso para toda la población, sino la distribución del ingreso para personas con distinto nivel educativo. Y entonces estoy tratando de ver cómo es la película, cómo ha ido cambiando la distribución del ingreso en este caso para las personas, ahí no dice, pero estas son las personas con educación secundaria. Cuando cambié el título como que se me perdió. No, perdón, me equivoqué. Esta no es la gráfica. Acá sí me equivoqué. Bueno. Sí, tenías precondición. Perdón. No, esto tiene que ver con la desigualdad, perdón, me adelanté. Esto tiene que ver con la desigualdad de la educación. ¿Sí? Les hablé de un problema en el promedio, ¿verdad? Bueno, nos podemos preguntar qué pasa con la desigualdad. Entonces, pero acá sí es válido lo que estaba diciendo. Este método implica seguir la distribución y seguir la educación de personas que están colocadas en un mismo lugar en la distribución. ¿Sí? Entonces,
yo sé que estoy pidiendo un esfuerzo de abstracción muy grande, pero traten de seguirme. Si uno tiene una distribución normal, uno puede hablar de lo que le pasa a la gente que está en la media y seguirlo, y eso es el percentil 50. Puede hablar de que las personas que están en las puntas y seguirlo, y al seguirlo estoy siguiendo qué le pasa a la distribución. Si se concentra, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está bien representado por el promedio, o se vuelve más dispersa y entonces el promedio es menos representativo. Entonces, partiendo en el año, en los nacidos en 1918, ustedes ven que esto se abre. Quiere decir que se vuelve más desigual. En cantidad de años de educación, Uruguay se ha vuelto más desigual. Y la desigualdad, ustedes pueden ver ahí, se vuelve mucho mayor a partir de como la mitad de ese gráfico, que son los nacidos a partir de los 50, fines de los 40, principios de los 50. Ahí es que esto se abre como un abanico, ¿verdad? Que quiere decir que cada vez hay personas más educadas y hay otras personas, las personas menos educadas, se estancaron en su nivel educativo. Hay algunos privilegiados que se educan cada vez más y algunos desamparados que se quedan estancados en niveles educativos muy bajos. Eso es otro indicador preocupante. Y esto es un poquito la película. Bueno, la próxima. Está bien, eso cuenta lo que yo acabo de contar, así que sigamos. Acá hay parte de la explicación de por qué es que tenemos este estancamiento. Esto nos habla de personas con educación terciaria completa. Yo no puedo de las estadísticas saber quién efectivamente lo completó. Estamos hablando de personas que tienen al menos 5 años de educación terciaria, ¿verdad? Estamos pensando que eso es completo, ¿verdad? Y ese número, como ustedes ven, sí muestra claros signos de involución. Ahora, claro, es una consecuencia obvia de la involución que ha habido en las tasas de compleción de secundaria, ¿verdad? Si la gente no termina secundaria, difícilmente puede pasar a educación terciaria. La próxima. Bueno, este gráfico está hecho, este sí es el que estaba explicando antes. Este gráfico está hecho con la misma filosofía de seguir la distribución, pero ahora sí es la distribución del ingreso de las personas con primaria completa. Yo este gráfico lo hice para primaria, secundaria y terciaria. Voy a mostrar el de primaria y el de terciaria para que ustedes vean las diferencias. Yo lo que quiero destacar acá es la línea roja. La línea roja es lo que llamamos el percentil 25. Pero pensemos, para facilitar las cosas, que es la parte de abajo de la distribución. Lo que tienen acá es que la parte de abajo de la distribución creció mucho cuando la parte de arriba no creció casi nada. Que quiere decir que la distribución se volvió mucho más concentrada porque hubo un piso en los salarios, un piso que se acercó mucho a la parte superior de la distribución. Que quiere decir que alguien que tiene educación primaria tiene un sueldo que está fijado por el mercado de trabajo y no depende ni de su productividad, ni de su contracción al trabajo, ni de nada. Por alguna razón está garantizado. Ahora, esto tiene que ver con el mercado de trabajo, esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. El mercado de trabajo da señales, ¿sí? Y acá da señales de que si uno termina primaria y se acuesta a dormir, tiene un garantizado ingreso. ¿Ya? Eso, al final, vamos a ver, no es una buena señal, es un problema. La próxima. Entonces, yo lo ato esto con el hecho de que las tasas de retorno, yo les decía, no son particularmente preocupantes, pero sí hay un tema de riesgo y hay un tema de empleabilidad. El tema de riesgo yo lo veo comparando la gráfica que veían ustedes recién, de que básicamente las personas con educación primaria y también las con educación secundaria, es un gráfico que no voy a mostrar, tienen un sueldo, comillas, asegurado, y las de educación terciaria, la siguiente, que yo, no, esta es la secundaria, escucha, yo creí que la había sacado, perdón, bueno, ya. La de secundaria cuenta la misma historia, voy a apurar porque yo creí que la había sacado esta. La roja es de nuevo la misma, que salta, ¿verdad? Por favor, la siguiente.
Entonces esto tiene consecuencias de incentivos. Hay un bajo incentivo de desempeñarse bien. De alguna manera el mercado de trabajo nos asegura un ingreso. Eso tiene que ver con la productividad, ¿verdad? Pero también tiene que ver con los incentivos a seguirse educando. Porque, y ahora sí la siguiente, que esta es la que yo les quería mostrar, la de terciaria. Como ven, acá todo evoluciona en paralelo. Quiere decir que la distribución del ingreso de las personas con educación terciaria no ha cambiado en el tiempo. Tenemos un cambio en las personas que tienen educación primaria, un cambio en lo que tenemos en educación secundaria. En ambos hay un alto piso en las distribuciones, una especie de garantía que está dando el mercado de trabajo. En cambio, en la educación terciaria no hay ninguna garantía. Por lo tanto, es una inversión mucho más riesgosa. Entonces, hay premios, pero también hay más riesgo. Todos los que hacemos inversiones sabemos que ahí hay un tema de cuál es la aversión al riesgo de la persona, ¿verdad? Y los uruguayos tendemos a tener fama de conservadores en eso, de no tomar muchos riesgos. Me quedo con menos educación, no corro riesgos. La próxima. Las tasas de retorno son estas, yo las muestro nada más que para que vean, no me voy a concentrar en la evolución, porque ahí hay una evolución, pero para que vean de que han oscilado, han subido y bajado, pero los niveles en los cuales están ahora o han estado, que son entre 15 y 25%, son niveles muy razonables. Son niveles que inclusive comparado con países desarrollados son relativamente altos. ¿Sí? Pero hay un tema importante que es que para yo tener acceso a estas tasas de retorno tengo que tener empleo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el empleo? ¿Sí? Entonces, nos vamos a ver que las tasas de empleo tienen una evolución preocupante, que entonces lo podemos atar con el fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración que implica que de alguna manera muchos de los que hacen educación terciaria terminan yéndose al exterior, y bueno, yo soy un ejemplo de ello. Tiene que ver con que si bien en Uruguay las tasas de retorno, yo les decía, son razonables, si uno las compara con cualquier otra inversión financiera, son atractivas las tasas. Las tasas de retorno a educación terciaria en otros países son más altas. Por ejemplo en Chile o por ejemplo en Estados Unidos. Y podríamos seguir, ¿verdad? Entonces el proyecto estudiar en Uruguay y trabajar en el exterior en otro mercado de trabajo, ¿sí?, es atractivo. Lo cual, además, tenemos educación gratuita y toda la cuestión, ¿verdad? Lo hace particularmente atractivo versus, no sé, educarse en otro país donde hay que pagar matrícula. Y la próxima. Estas son las tasas de empleo. A ver, esto, bueno, yo que trabajo también en el área de la economía laboral, a mí me gusta medir las tasas de empleo como el grupo de personas que está empleada dividido por el grupo de personas que tiene edad suficiente para trabajar, independientemente si decidió estar o no en el mercado de trabajo, porque esta tasa de empleo nos permite incluir en la perspectiva a aquellas personas que buscaron empleo pero no encontraron. ¿Sí? La tasa de desempleo tiene el problema de que estamos solamente detectando a aquellas personas que siguen tratando de buscar empleo. Pero si el mercado de trabajo está muy mal, hay un montón de gente que se desalienta y deja de buscar. Eso se ve cuando miramos las tasas de empleo. Por eso entonces estoy hablando de tasa de empleo y no de tasa de desempleo. Y ustedes ven ahí que no importa el nivel educativo, la evolución reciente de las tasas de empleo es preocupante, porque de nuevo están involucionando. Del total de personas que llegan a alcanzar determinado nivel educativo, menos consiguen empleo. Y en particular es preocupante para educación terciaria, que empieza a tener un comportamiento de involución mucho antes, y la caída, esta es la curva verde, ¿verdad? La roja es secundaria y la azul es primaria y la verde es terciaria.
Entonces, de nuevo, ¿no? Yo les acabo de decir una razón para no hacer educación terciaria es el riesgo. Acá tienen otra dimensión de riesgo, es que es la probabilidad de obtener empleo. La próxima. Entonces, nosotros en el mundo moderno, digamos, que aspiramos a que todo el mundo tenga algún grado de especialización, algún grado de entrenamiento de educación terciaria, nos encontramos con que estas personas están teniendo problemas. Acá María Dolores me está presionando, ¿no? ¿Ya me presionaste? Pero yo estoy terminando, no te preocupes. Bueno, pero a ver, entonces yo les digo, les hablé de salario por un lado, les hablé de empleo por el otro. Hay implícito en todo lo que les he dicho una evolución de la masa salarial, ¿verdad? O sea, hablamos del precio, hablamos de la cantidad, multiplico los dos, tengo la evolución de la masa salarial. Esto, lo que les voy a mostrar ahora, es la masa salarial no estimada por cuentas nacionales, sino estimada de la encuesta de ocupación. Yo les pediría que tomarla con una pizca de sal, pero miren el cuento que nos cuenta. O sea, a partir de los 50, de nuevo involución, hay una estabilización a partir de las generaciones nacidas a fines de los 60 y una estabilización. Yo le interpreto esto, les repito que hay que tomarlo con una pizca de sal, pero interpreto esto como que el aporte del capital humano al PIB, estamos hablando del crecimiento ahora de nuevo, sufrió un fuerte impacto y ahora está estancado. Entonces, tenemos problemas importantes de productividad. Tenemos problemas importantes de productividad. La siguiente. Eso es lo que nos dicen estos números. Y básicamente hemos estado diciendo eso, ¿no? Mala calidad de la educación, menos educación. No es sorprendente entonces que estemos viendo que la masa de trabajadores hace un menor aporte al PIB. Ahora, esto es preocupante, como les decía yo, porque en algún momento el motor del crecimiento va a tener que ser la inversión física y la inversión en capital humano. Y la inversión en capital humano tiene una tendencia estancada de hace mucho tiempo. Entonces, por eso estamos al vaivén de los precios de los commodities. O sea, el motor se apagó y mientras haya viento de cola, vamos bien, pero cuando se acabe el viento, ahí nos quedamos. La próxima. Bueno, para cerrar, tenemos problemas en la educación, pero tenemos problemas en el mercado de trabajo. Algunos de los problemas de la educación tienen que ver con cosas que pasan en el mercado de trabajo. La baja empleabilidad seguramente tiene que ver con la baja calidad. Y tiene que ver con esto de los pisos, porque cuando yo pongo un piso, no de alguna manera hago política social con la política laboral, les garantizo a las personas, independientemente de su productividad, un salario, lo que terminamos diciendo es que la política social, en lugar de financiarse con recursos fiscales, lo financian las empresas. Y bueno, o sea, algo de financiamiento puede ser que estén dispuestas a hacer, pero no una cantidad importante. Y entonces, lo que va a terminar sucediendo como consecuencia de eso es de que van a terminar empleando algunas personas, aquellas que logren tener una productividad atractiva desde el punto de vista del salario que ganan, pero muchas otras no. Muchas otras van a pasar a la informalidad, que era el otro tema que hablaban recién, ¿verdad? O la economía gris, ¿verdad? Que es la economía que produce bienes prohibidos, ¿verdad? Que son reclutadores de ese tipo de personas. Entonces, estos pisos salariales, si ustedes quieren, achatamiento de la curva salarial, que es propia de mercados de trabajo muy sindicalizados, es parte del problema. Aquellos que obtienen empleo están relativamente bien, pero no son muchos los que obtienen empleo, y también
como les decía hace un rato, el mercado de trabajo le presenta un dilema a la persona de decirle, pucha, me quedo en lo que estoy, no hago el esfuerzo, y tengo un piso, y el piso es básicamente independiente si hago las cosas bien o no, o hago un enorme esfuerzo que termina con el título de terciaria, ahí sí tiene un premio importante. Ahora, respecto de la política educativa, acá para dar quizás pie a mis comentaristas, yo ayer había comentado que cuando uno examina la prueba PISA, tiene un mundo de diferentes sistemas educativos y hay gente que ha trabajado en tratar de identificar qué está asociado con buenos logros en la prueba PISA. Y ahí los temas que surgen son rendición de cuentas, autonomía y libertad de elección. Rendición de cuentas está en la tapa del libro, que toda organización tiene que poner objetivos y después hacer que los funcionarios, los directivos, los empleados rindan cuentas. Lo hacen todas las estructuras, ¿verdad? Y esto está asociado con exámenes. Exámenes que puede ser la prueba PISA, puede ser una prueba hecha localmente, como han hecho muchos países, entre ellos Chile. Pero necesitamos, ¿verdad?, establecer objetivos y monitorear si se cumplen. Para eso se requiere cierto grado de autonomía, porque yo no puedo rendir cuentas si le doy la receta de la torta y le digo que la haga, después no le puedo decir que te salió mal, porque tú me diste la receta. Entonces, algo de autonomía tiene que haber para que haya efectivamente rendición de cuentas. Y el tema de libertad de elección, quizás que no es lo más afín al sistema educativo uruguayo, pero es un tema de darle a la gente la libertad de elegir, darle a la gente la posibilidad de votar con los pies. Si no le sirve alguna escuela en particular, que pueda tener alguna alternativa. Yo no voy a entrar en los detalles aquí. Quizás rendición de cuentas de autonomía son más afines a la estructura actual del sistema uruguayo, pero hoy no existe. Uruguay no tiene ninguna de las tres. Los tres factores que están asociados al éxito no existen en Uruguay. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Zappelli. Ahora vamos a los comentarios. Comenzamos con la doctora Denise Belia. Y después de ella va a hablar el doctor Pablo de Silveira y va a haber un espacio de preguntas. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, a Uruguay al Futuro y también al Centro de Análisis y Propuesta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay por la invitación que me han hecho para comentar este estudio que Claudio Zappelli realizó y que se sitúa en el ámbito de la economía de la educación. Como ustedes bien saben, yo provengo de un ámbito distinto, el ámbito de las ciencias de la educación. No es misterio para nadie de los desencuentros, de incluso las polémicas e intercambios que ha habido históricamente entre las dos disciplinas. Por lo tanto, me parece que ha sido un acto de innovación de vuestra parte invitar a alguien que viene del mundo de las ciencias de la educación para comentar a un economista. Esto no hay demasiados ejemplos históricos. He recorrido bastante América Latina y la verdad que no son muy frecuentes las oportunidades que se nos da para comentar a los economistas. Sí, las oportunidades que se le dan a los economistas para comentar el mundo de la educación, de las políticas educativas, pero lo inverso no es moneda frecuente. Así que, no cualquiera, me parece que esto marca un camino innovador en términos de América Latina y en términos del Uruguay, porque abre la posibilidad justamente de un diálogo y de un aporte donde deben converger visiones y disciplinas que tienen muchas veces distintas perspectivas, pero que en un caso, como lo ha dicho Claudio, donde estamos efectivamente ante una situación de crisis profunda, de alerta, en la cual todos deberíamos estar respecto al sistema educativo,
es muy importante tener capacidades que se suman y visiones distintas que aportan. En primer lugar, para que me entiendan mejor los que no están o no provienen del ámbito de la educación,